Bueno, en estas primeras 18 páginas del libro Pensar Sistémico, se empieza a introducir el concepto de sistémica y se analizan cada uno de sus 4 fundamentos. Este concepto nace desde el contexto donde nosotros mismos, sin darnos cuenta y sin nunca ponernos a analizar este tipo de cosas, hacemos cosas y realizamos comportamientos sin saber cómo y sin comprender totalmente. Nos presentan aquí la ciencia y la sistémica como 2 formas de llegar al conocimiento. La ciencia aparece desde este contexto. Siempre hemos pensado que todas las respuestas y la forma de analizar el mundo está en la ciencia y que solo a través de ella podremos entender todo lo que nos rodea. Esto es cierto, pero no del todo. El método científico consiste en observar, distinguir y separar la materia de tal forma que pueda ser estudiada más fácilmente. Pero el mundo, como nos dice el libro, es algo mucho más que materia, y conocer científicamente no es suficiente. Debemos ir más allá y explorar las relaciones de objetos unos con otros y su contexto. Aquí es donde aparece la sistémica, que aunque va de la mano con la ciencia, su método es diferente porque aunque consiste igual que la ciencia en observar, la sistémica observa y reconoce las conexiones entre todo lo observado. Consiste en no limitarme solo a estudiar cosa por cosa o persona por persona en una sociedad, sino ver qué es eso que nos mantiene unidos como un todo y como una sociedad, y ver relaciones existentes. Entonces, con esta herramienta sistémica aparece un concepto clave: identificar. Ahora voy a identificar en lugar de distinguir, y en lugar de separar voy a unir y a conectar, porque como mencionan en el texto, todo está en un todo. Aparece también la importancia de la relación, de las relaciones en la composición de las cosas y como un resorte que constituye parte fundamental de la identidad del ser humano, ya que tiene una gran influencia en el comportamiento y las acciones. El vínculo de relación es el principio conector que rige al universo. Nos dice el texto que la sistémica es un tetrafilum de 4 columnas. Sus fundamentos son la cibernética, la hermenéutica, el constructivismo y el pensamiento complejo. Entonces voy a explicar de qué se trata cada uno de ellos. Con la cibernética nos explican la causalidad circular y el concepto de circularidad. La cibernética compara en todo momento las metas. Las metas es el estado ideal al cual se desea acceder. La cibernética compara las metas con el estado actual en el que se está, o sea, el estado real. Y desde una visión cibernética no es necesario conocer cómo se logrará la meta, sino qué se logrará. Aparece aquí también el concepto de propósito y nos dice que la causa de que algo suceda está en el futuro y el efecto en el presente. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo quiero cumplir una meta, cumplir un propósito, yo sé que el efecto que me va a traer esto lo tengo siempre presente, y el propósito, lo que voy a hacer, va para el futuro. En la cibernética, su característica esencial es que en ella se piensa circularmente, es decir, que la secuencia no se agota en el efecto final linealmente, no, sino que se vuelve a la causa inicial haciendo un círculo donde se confunden el origen con el final. Esto es, A causa B, que a su vez causa C, que causa D, y de causa A, y así sucesivamente, formando un círculo. Ahora el constructivismo. El constructivismo se trata de cómo se aborda el problema de la realidad, y dice que el mundo entra en nosotros a través de nuestros sentidos y construimos de nuestras experiencias el mundo. Por ejemplo, un constructivista diría, para referirse a algo: yo veo, yo percibo, yo construyo. El constructivismo nos invita a pensar en términos de los objetos como símbolos del comportamiento. Se alcanza algo con el cierre del sistema de manera que éste opere circularmente. Un ejemplo de esto es de los 3 ejemplos que nos daban para el constructivismo, es el caso del soldado con lesión en el cerebro. Este soldado pudo orientarse cuando el circuito interrumpido entre la acción motora y la sensorial se restableció a través de otros canales sensoriales, ya que le quitaron la vista porque se estaba limitando solamente a esta y no era del todo buena. Bueno, la hermenéutica. La hermenéutica nos habla del lenguaje y el arte en la interpretación. La interpretación solo es posible mediante el lenguaje, que es el medio con el que conocemos y transmitimos conocimiento. Permite la conexión con los otros, nombrar objetos, mediar, traducir e interpretar. Y su misión es servir de espacio para concordancias de las diversas perspectivas y así construir un mundo compartido y un universo interpretado. Interpretar lo que escuchamos es el ejercicio hermenéutico al cual nos exponemos en nuestra relación con el universo.
El que determina el significado de una expresión es quien escucha y no quien habla. Esto no lo dice en el libro, y aquí dan un ejemplo del experimento en el cual colocaban una cinta que decía una sola palabra seguidamente, secuencialmente, traían a la gente para que escribiera lo que escuchaba y todo el mundo escribió algo diferente. Entonces, el que determina el significado de una expresión es quien escucha y no quien habla. Por último, el pensamiento complejo. El pensamiento complejo implica pensar desde una perspectiva sistémica. Está basado en un pensamiento relacional, donde adquieren especial importancia las conexiones, el establecimiento de redes entre los conceptos, ideas, etc. Establece una cosmovisión que involucra una actitud frente al mundo, la naturaleza y el conocimiento, desde la posición de un observador que pretende ver relaciones en lo observado. Ese pensamiento siempre está en función de ver y poder relacionar unas cosas con otras. Se trata de comprender el tejido del universo y representa la posición más integradora del pensar humano, con lo cual complementa todos los demás pensamientos.